carbura. Y ya les parece que está grabando. Ya está grabando. Ya, Ahora sí empezamos. tú nos presentabas. Ya estoy presentando el examen. Bueno, nuestro equipo está conformado por Josafat Salatiel, Silva, Eduardo Sandoval y yo, Iván Cortés. El primer ejercicio dice, un jugador de hockey sobre hielo golpea el disco de forma en que éste no impacta en la red, sino que impacta sobre la parte superior de la portería en la valla de plexiglas de 2.8 metros de altura que limita la pista. El tiempo de vuelo del disco cuando alcanza la valla es de 0.65 segundos, siendo 12 metros la distancia horizontal desde el punto donde el jugador golpea el disco. Nos pide calcular, inciso A, calcular la velocidad y la dirección inicial del disco, y también inciso B, que es cuál es la altura máxima que alcanza el disco. Ahí está el gráfico donde el jugador golpea el disco y se puede ver que golpea en la valla, que está a 12 metros de él, y mide de altura la valla 2.8 metros, lo que se puede decir que es una parábola interrumpida, o sea que falta un poco más de altura, decir, a la altura máxima, y también se interrumpió la distancia máxima. La fórmula que al principio ocupé es la de altura es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituyendo h es 2.8, la altura. Velocidad del seno del ángulo lo dejamos así porque no tenemos ningún dato. Por el tiempo que es 0.65 segundos menos un medio por 9.81, que es la gravedad, por 0.65 al cuadrado, que es el tiempo. En lo que sigue es igual 2.8, velocidad por el seno del ángulo igual, se queda igual, por el tiempo menos 2.070, que es el resultado de menos un medio por 9.81 por 0.65 al cuadrado. Entonces, para el siguiente paso tenemos que pasar este resultado que acabamos de decir de menos a la izquierda, pero se pasa ahora positivo. Y queda 2.8 más 2.070 igual a velocidad inicial por el seno del ángulo por 0.65. Y ya en resultado de la izquierda nos dio 4.87 y como el tiempo que es 0.65 está multiplicando, se pasa dividiendo a la izquierda. Y nos queda que 7.49 es igual a la velocidad por el seno del ángulo. Ahora la siguiente fórmula que se ocupó es y máxima, que es la altura máxima, es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo al cuadrado, entre 2 por la gravedad. Y se sustituye que es velocidad del seno del ángulo, es el resultado anterior que sacamos, que es 7.49 al cuadrado, entre 2 por 9.81. Y el resultado nos da 2.86 metros, que ese es el inciso B. ¿Te puedes bajar, por favor? Voy. Ay, güey, ya me fue mucho. Ahí está. Ok, y la siguiente fórmula es distancia X es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo por T. En esta tenemos que sacar la velocidad por coseno del ángulo, que nos da 18.46. Y esto lo vamos a sustituir en la siguiente fórmula, que es la distancia máxima es igual a 2 por la velocidad inicial al cuadrado por el seno por el coseno entre la gravedad. Y se puede decir que la velocidad está al cuadrado porque es velocidad del seno y velocidad del coseno, que es lo que se muestra en la siguiente. Y se sustituye por X máxima, que es la distancia máxima, es igual a 2 por 7.49, que es la velocidad por el seno del ángulo, que ya se había sacado antes, por 18.46, que es la velocidad por el coseno del ángulo, que está arribita, entre 9.81. Y nos da la distancia máxima 28.16 metros. Y ya con esto podemos sacar el ángulo que ocupamos, la fórmula de tangente del ángulo es igual a 4 altura máxima entre distancia máxima.
Esto se estudia a 2.86 metros entre 28.16 y es igual a 0.405. Y se pasa el ángulo, la tangente a la inversa. Ahora el ángulo es la tangente de la inversa de 0.405 y es igual a 22.09 grados. Ese es el inciso A. Y pues ocupamos otra vez la misma fórmula de altura máxima, pero tenemos que despejarla para conseguir la velocidad inicial. Que queda velocidad inicial es igual a raíz cuadrada de y máxima por 2 por g entre seno del ángulo al cuadrado. Y nos da la velocidad inicial que es 19.90 metros. Hasta ahí terminaste, ¿verdad? Ah, va a comentar. Bueno, yo el comentario que aporto es que pienso que la altura máxima está bien, ya que como fue una parábola interrumpida, la parábola o sea, como fue interrumpida, la altura máxima queda antes. El disco de hockey choca antes de llegar a su altura máxima y concuerda con los datos, que es 2.86. Ok, pues mi comentario es que la distancia máxima no la piden, pero es necesaria para resolver el problema, porque tiene que ser mayor a 12 metros, ya que sea la distancia que está la banda, la parábola es interrumpida. Entonces el resultado que salió fue 28.16. Y bueno, pues ya terminando todo esto, pasamos al ejercicio 2. Bueno, aquí dice, observa los siguientes gráficos y extrae los datos solicitados en los siguientes incisos. Escribe las condiciones iniciales de la partícula. El sentido del desplazamiento justo cuando la partícula se detiene. Bueno, aquí en este dibujito tenemos todo. Ahí. Tenemos tenemos que empieza desde 0 y sube con una velocidad inicial de 10, que aquí está. Y aquí en el punto máximo cuando se detiene, pues tiene velocidad de 0, pero obviamente va a bajar, entonces obviamente tiene una gravedad negativa, que sería 9.81. Y pues la y inicial pues es 0, porque está así que desde la recta, y pues ya cuando por fin baja, otra vez vuelve a bajar a 0 metros. Y bueno, pasamos al problema, que sería que tenemos aquí las fórmulas. Velocidad es igual a velocidad inicial menos 9.8 por tiempo. Velocidad es igual a, sustituimos que es 10 metros sobre segundo menos 9.8. Tenemos la otra fórmula, que es la de la distancia. Y es igual a y inicial más velocidad inicial por tiempo menos 4.9 tiempo al cuadrado. Aquí la sustituimos, es y0 menos 10 por tiempo menos 4.9 por tiempo al cuadrado. Aquí sacamos el tiempo, que tenemos la velocidad, este es en 0. Esto es igual a la velocidad inicial, que es 10 menos 9.8 por tiempo, pero como está negativo lo pasamos de otro lado. Entonces ya se hace positivo por tiempo. Entonces ya tenemos aquí el tiempo, entonces lo que hacemos es llevarlo para hacia el otro lado para dividir al 10. Y 10 entre 9.8 nos da 1.02. Y sacamos la y, que es 0 es igual a 10. Bueno, como no tenemos y inicial porque está desde abajo, pues ponemos 0. Más 10 por 1.02, que es el tiempo, menos 4.9 por 1.02 al cuadrado. Y esto nos da que es 10.2 menos 5.9. Y esto nos da el resultado 5.11 metros, que es la altura máxima. Y aquí vamos a sacar el tiempo de los dos, que esto es igual a, cuando justamente está en 0, esto es igual a, pues no tenemos ya inicial, entonces más 10 menos 4.9 tiempo al cuadrado. Esto es una ecuación, que es 4.9 al cuadrado más 10t igual a 0. Pues aquí lo factoricé, que es, lo multipliqué todo, t es igual a 4.9 por t más 10. Y este resultado, 4.9 t más 10, lo podemos despejar, que esto es igual a
4.9 y pasamos el 10 de otro lado. Entonces quedaría 10 menos 4.9. Esto es igual a 2.04 el tiempo total de lo que sube y lo que baja. Es lo mismo que este, pero 2 veces. Y aquí pasamos al otro, que es ya la velocidad de bajada, que esto es igual a 10 menos 9.8 por 2.04, que es el tiempo total, pues todo el tiempo que sube y baja. La velocidad es igual a 10 menos 19.9. Esto es igual a 9.9 metros, que es con lo que baja. Subió con 10 metros por segundo, aquí bajó igual con 10, pero 9.9, lo redondeamos. Y aquí saqué el tiempo con una velocidad de 30, de menos 30, que es la que pide el inciso C, que esto es igual a 10 menos 19.9 por tiempo. Entonces ya pasamos el 10, lo pasé del otro lado, entonces sería menos 10 por menos 30, menos 40. Entonces ya tendríamos menos 19.9 entre 40. Esto es igual a 2.01. Aquí voy a sacar la distancia que recorrió con 2.1 segundos. Esto es igual a menos y inicial más b0 por tiempo menos 4.9 tiempo al cuadrado. Sustituimos con 2.1 y lo que nos daría sería 10 es esto al cuadrado, 20.2, que es la multiplicación de esto, menos 19.69. Esto es igual a 0.31. Y esto ya sería todo. Pues bueno, mi comentario pues es de que las fórmulas fueron bien hechas, fueron correctas, ya que si tomamos la velocidad inicial como 10, al ser un tiro vertical, la velocidad inicial debe ser igual a la velocidad final, y en este caso pues sí se cumplió. Sí, ¿no? Como dices, como 10, bueno, mi comentario también es parecido al tuyo, porque si empieza en 10 la velocidad inicial, como no sé si puedas subir un poquito, Josafat, a la gráfica. Así voy. Si vemos en la gráfica que interpretamos, ¿no? Que inició el movimiento con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo y la final tendría que ser 10 metros sobre segundo porque es un tiro vertical. Pero en este caso, si nos dimos cuenta en el problema, Josafat sacó una altura de 5 metros y sacó un tiempo de 2 segundos. En este caso, lo que yo creo es que al tomar la velocidad inicial de 10, no alcanzaría la velocidad para llegar a 25 metros, ni para que la partícula estuviera 10 en, segundos. en, en el aire 10 segundos. En este caso, con una velocidad inicial, eh, podría llegar hasta 5 metros máximo y tardaría desde que se lanzó hasta que cayó, tardaría 2 segundos, 2.04 creo me dijiste, ¿no, Josafat? Ahí aparecía el dato. Sí. Pero sí, al parecer creo que la gráfica, no concordamos con la gráfica por la velocidad inicial que tomamos. Nosotros lo hicimos así porque nos parecía correcto sacar cada dato para verificar cada cosa de la gráfica. Que ya pasamos al problema 3. Bueno, el problema 3 dice, del siguiente gráfico, extraer los datos necesarios para calcular los siguientes incisos. A, el tiempo total de la partícula en el aire. B, el alcance horizontal máximo de la partícula. C, la velocidad inicial de la partícula y el ángulo de inclinación. Y bueno, en este caso, los datos que se nos proporcionaron por la gráfica, podemos darnos cuenta que la altura inicial equivale a 5 metros. La altura máxima equivale a 7 metros. Y la altura final al que llega, porque se lanzó desde lo alto y llega al suelo más abajo, es 0 metros. Entonces, lo que nos pide, y otro dato que también podemos rescatar, es la distancia horizontal, que equivale a 14 metros. En este caso, el propio problema por la gráfica nos está dando el inciso B, que es el alcance horizontal máximo. En este caso es 14 metros para el inciso B. Y bueno,
La siguiente, ¿puedes pasarme, por favor? Bueno, como vimos, la gráfica era una parábola más grande que iniciaba en 5 metros y llegaba hasta 0 metros. Pero en este caso yo decidí dividirlo en dos para poder tener concretamente la velocidad, digo, el alcance horizontal y la altura máxima. En este caso serían 10 metros y serían 2 metros de altura máxima. Y con estos datos yo puedo sustituir en la fórmula tangente del ángulo es igual a la altura máxima entre el alcance horizontal. En este caso, sustituyendo, el 4 es parte de la fórmula. La altura máxima es 2 metros y el alcance horizontal es 10 metros. En este caso, hacemos la multiplicación y nos queda que la tangente del ángulo equivale a 8 entre 10. 8 entre 10 también equivale a 0.8. Y haciendo la inversa de la tangente, sacamos que el ángulo es igual a 38.65 grados, que en este caso es el inciso C. Y ya tendríamos el ángulo. La siguiente. En esta siguiente planteamos las condiciones en X y las condiciones en Y. En X es un movimiento de rectilíneo uniforme. En este caso, la aceleración es igual a 0, la velocidad es constante y usamos la fórmula de distancia final es igual a distancia inicial más velocidad por el tiempo. Y en Y las condiciones que existen son de MRUA. Entonces la aceleración equivale a la gravedad y la gravedad equivale a menos 9.81 metros entre segundo al cuadrado. Y tenemos dos fórmulas que nos van a ayudar, que es la distancia en Y, en este caso la distancia en Y final, es igual a la distancia inicial en Y más la aceleración por el tiempo. Y la segunda, que es la de la distancia, es distancia final, es igual a distancia inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y nos pide calcular el tiempo con la distancia, en este caso podemos calcular el tiempo con la distancia horizontal y nos quedaría la sustitución de la fórmula como la distancia final, que es 14, es igual a la distancia inicial. Como estamos en el eje X, podemos decir que es 0, porque si estamos en la máquina llega a 14, entonces sería 0. Más, ahí en velocidad estaríamos sustituyendo el componente de la velocidad en X, que es igual a velocidad inicial por el coseno, por 38.65, que es el ángulo, por el tiempo. El tiempo es lo que queremos encontrar. Entonces despejamos y nos queda que el tiempo es igual a 14 entre la velocidad inicial por el coseno de 38.65 grados. Y ese dato lo vamos a sustituir para poder sacar la velocidad. Y bueno, la siguiente ahora sí, por favor. Y bueno, aquí ya tenemos la fórmula para sacar la velocidad inicial y es la que está al principio. La distancia inicial es 0 y la distancia final es 0 y la distancia inicial es igual a 5. Y luego, si hacemos uso de nuestras fórmulas, quedaría que estamos multiplicando el componente de el componente de la velocidad en Y por el tiempo. En este caso, el tiempo lo estaríamos sustituyendo de la anterior fórmula que nos quedó, no sé si puedo regresar un poquito. Creo que era 14 sobre la velocidad inicial por el coseno de 38.65. Y en este caso, la velocidad, el componente de la velocidad inicial en Y es el seno de 38. Por eso está ya la multiplicación hecha. Más un medio de la aceleración, en este caso menos 9.81, por, de nuevo, el tiempo. El tiempo lo sustituimos de la anterior fórmula. Y luego, ya que podemos empezar a resolver,
es 5 más 79, más 0.79, perdón, por 14, más un medio de 9.81 por por el tiempo al cuadrado. Y bueno, ya que hacemos todas las fórmulas, nos queda que el resultado es, a ver, déjame un tantito, ¿lo estoy viendo? Ok, ya que hicimos varias sustituciones y aplicando las leyes matemáticas, nos queda que el tiempo, digo, la velocidad es igual a 9.901 y ese sería el inciso C. Y bueno, la siguiente, ahora ya que tenemos el ángulo y ya que tenemos la velocidad inicial y la distancia horizontal, creo que podemos sacar el tiempo total de vuelo, que es la siguiente. El tiempo de vuelo ya podemos sustituir en la fórmula que habíamos sacado al inicio. No sé si pueda regresar, Josafat, creo que era el 3, la 3. Ahí está, donde dice calcular el tiempo con la distancia horizontal. Usamos esa fórmula ya que tenemos la velocidad inicial y el coseno de 38 grados, pues se puede calcular. Entonces, el dato que nos faltaba era la velocidad inicial, ya lo conocemos. Entonces, sustituimos en velocidad inicial el dato de la velocidad. Ahora sí, la siguiente, la que estamos. Ahí está, 14. Era la siguiente, la que estaba. A 5, ándale. Y ya que tenemos el tiempo de vuelo, ¿no? El tiempo de vuelo es, en la fórmula sustituimos, ¿no? 14, velocidad inicial, por coseno de 38.65. En este caso, sustituyendo, nos queda que el tiempo de vuelo es igual a 1.81 segundos. Esto es el inciso A que nos pide. Y tendríamos resuelto el problema. Bueno, pues yo mi comentario que lo correcto que se haya separado la parábola para obtener el ángulo. Conocemos que la parábola completa tiene 10 metros de distancia horizontal y 2 metros de altura máxima. Esos datos se pueden sustituir en la fórmula. Sí, y bueno, puedes pasar a la siguiente, creo que hay una más, ¿no? Ajá, es lo del simulador. Ah, ok. Bueno, pues lo del simulador, ahí se ve que, bueno, los cálculos que hiciste fueron correctos porque, bueno, al colocarlos en este simulador, este simulador pues se acerca mucho a los datos que nos dio la profesora. Se parece mucho a la parábola, es igualita. Ese sería mi comentario. Bueno, ahora pasamos al inciso Ok. 4. Bueno, al ejercicio 4, que es Déjame. el de mínimos cuadrados. El Con, ejercicio 4 dice calcular la velocidad inicial de las partículas con la que es lanzada formando una parábola completa. bueno, pues aquí tenemos la tabla de datos que nos dio la maestra, que son los grados y la distancia. Aquí tenemos la fórmula de trabajo que vamos a usar, que es x es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno 2 veces el ángulo sobre gravedad. Bueno, aquí tenemos la fórmula de mínimos cuadrados que vamos a ocupar. A es igual a x sobre b. Y la comparación que vamos a hacer es que y es igual a x. A es igual a velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad. X es igual a seno sobre 2 veces el ángulo. Y b es igual a 1. Ok, y luego viene ya, ahora sí que aplicar la fórmula de mínimos cuadrados, que nos dieron los datos, de hecho nada más pasamos los datos en donde dice número y los ángulos, en este caso los ángulos tendría que ver con X y la distancia tendría que ver con Y. Ajá. Antes que nada, para que vaya pasando igual en las casillas para que se vea que ahí se ven la operación. Lo estoy pasando Sí, sí. para que lo vaya viendo las sumatorias, todo. Ok, sí. Y acá lo de las otras fórmulas. Sí, Bueno, pero sigue el orden, ajá, perdón. sí, no, terminen. Bueno, continúo. Por el método de mínimos cuadrados tenemos que multiplicar X por Y y X por X.
y al final de que tenemos los resultados, tenemos que hacer las sumatorias. Las sumatorias se ven en color azul en la parte de abajo, arriba de las letras D, E, C y F. Y bueno, ya que tenemos las sumatorias, podemos sacar, con ayuda de las fórmulas de pendiente y de ordenada al origen, precisamente estas mismas. En este caso tendríamos que N, que es el número de muestras, por C, que en este caso es X por Y, menos D, que en este caso es X, por E, que en este caso es Y, entre el número de muestras por F, que es X por X, menos D, que es X al cuadrado. Y esto nos daría como resultado 14.85 entre 37.800. Esta división nos da como 0.00039. Y bueno, para sacar la ordenada al origen, igual hacemos lo mismo, pero con la fórmula de ordenada al origen. Multiplicamos F por E menos C entre D y dividimos N, que es el número de muestras, por F menos D al cuadrado. En este caso nos da que el resultado es 15.291.75 entre 37.800. Esto nos da como resultado 0.40. Y bueno, creo que Y ahora te toque. pues bueno, en la segunda comparación, sustituimos que M, ahora sí, la A, que estaba en la primera comparación, se sustituye ahora por M, que es la pendiente que se sacó hace poquito. Y podemos decir que M es igual a A, que es igual a velocidad inicial al cuadrado entre gravedad. Y para despejar tenemos que conseguir la velocidad inicial. El despeje es velocidad inicial es igual a la raíz de M por G. Y esto nos da a 0.62. Y pues ahí viene la representación gráfica. Y se puede decir que sí salió porque en la ecuación dice que Y es igual a 0.0004, que es lo que está en la M de arriba, no sé si puedo subirle. Solo que ahí es 39, pero se redondeó a 4. Y dice más 0.4045, que es igual a B, que es lo que se calculó igual ahí, que es igual 0.4045. Y sería todo. Gracias. Sí, bueno, pues sería todo y gracias. Por la atención. Pues ya detenemos la grabación y pues ¿Ya ya. paraste? No, todavía no.